Bienvenidos a los podcasts del Humanismo Soka. Llegamos al final de esta bella historia, donde compartimos la segunda parte del capítulo El Premio a la Sonrisa, de la historia de Kaneko, y el epílogo, donde encontraremos inspiradoras anécdotas vividas por Kaneko junto a su esposo Daisaku Ikeda. ¿Qué regalo de cumpleaños de su esposo recuerda especialmente? Somos dos, marido y mujer. Hemos erigido una felicidad que atraviesa el ayer, el hoy y el mañana. Nuestro camino genuino y confiable. Guardo estos versos en mi diario personal. Son de un poema que me escribió mi esposo el día de mi cumpleaños. Todos los años, mis hijos se ocupan de organizar algún festejo, lo cual le recuerda a Daisaku que se acerca a la fecha de mi aniversario. Cuando su tiempo se lo permite, me escribe estrofas de métrica japonesa. Yo no soy poeta, solo una escriba que copia los poemas de él. Por eso, Daisaku dice que soy su amanuense. Como llevo tantos años transcribiendo sus versos, alguien podría pensar que me he convertido en una mujer de letras. De tanto en tanto, Daisaku empieza a componer un haiku y me pide que complete el final, pero la verdad es que terminamos riéndonos del resultado. Tengo plena conciencia de que vivir al lado de mi esposo no alcanza para llegar a ser una poeta de talento. Con sentido del humor, el presidente Ikeda se refiere a estos aspectos durante una entrevista. Cada vez que publico un libro, le escribo un poema a mi esposa, con la esperanza de compensar de algún modo las veces que pude haberme olvidado de su cumpleaños. Al margen de eso, hay una edad en la cual se supone que los hombres debemos recordar los cumpleaños de las mujeres, y otra edad en la cual es más caballeroso olvidarse. Me gusta fotografiar a Kaneko. A veces intento dedicarle un poema cuando estamos juntos, pero nos ponemos a reír o ella me regaña en broma y nuestra cercanía es tan estrecha que el poema nunca termina de salir perfecto. En beneficio de nuestras lectoras, quisiéramos pedirle que nos cuente algunas de sus frases o palabras favoritas. Algunas de las palabras de sabiduría que atesoré a lo largo de mi vida fueron, justamente, reflexiones de mi esposo. Por ejemplo, siempre tengo presente algo que él escribió. La queja borra la buena fortuna. La oración imbuida de agradecimiento construye una felicidad indestructible. Esto significa que debemos tener un enfoque positivo en todo lo que hagamos, y debo decir que he tomado esta guía como una filosofía de vida personal. Daisaku también me escribió este poema. Hoy no te rindas. Hoy ármate de valor y avanza por el camino que ambos juramos seguir. Mi esposo y yo hemos vivido situaciones realmente difíciles a lo largo de los años. Estos versos me han alentado a fortalecerme y perseverar. Hasta tal punto ha sido así que hoy siento que ya nada me sorprende. ¿Qué mensaje les daría a las mujeres jóvenes de la época actual? Cuando tengo que alentar a una joven que inicia la vida conyugal, suelo decirle: sé una esposa afectuosa, una madre fuerte y una líder capaz en la división femenina de la Soka Gakkai. Cuéntenos, por favor, qué cosas dan sentido a su vida y a qué pasatiempos se dedica. Mi principal razón de vivir es dar esperanza a las personas y alentar con toda mi vida a los demás en cada una de sus actividades. Pero sospecho que esto no es un pasatiempo convencional para el común de la gente. Sin embargo, la alegría que esto me brinda es suficiente para mí. El presidente Ikeda tiene aquí la última palabra. Mi esposa es mi compañera de vida y a veces también mi secretaria, mi enfermera, mi madre, hija o hermana mayor. Pero más que ninguna otra cosa, la aprecio como camarada de lucha. Si tuviera que darle una condecoración, le otorgaría el Premio a la Sonrisa. En muchos sentidos, esto resume mis sentimientos. Por sobre todas las cosas, quiero que ella disfrute siempre de buena salud y que nunca pierda su espíritu juvenil. Ella más que ninguna otra persona conoce cada aspecto de mi vida y sabe lo que siente mi corazón. Yo conozco más que nadie su sinceridad y su valentía. Haberme casado con mi esposa me ha dado una felicidad personal indescriptible. Por eso deseo y espero seguir compartiendo la vida con ella cuando volvamos a nacer en nuestra próxima existencia y en todas las existencias futuras. Quisiera pasar mi vida con ella de hoy a la eternidad. Epílogo. El célebre cronista Takaya Kodama escribió una semblanza del matrimonio Ikeda titulada La hospitalidad de la familia Ikeda, que publicó la revista japonesa Fujin Tokurashi, La mujer y la vida, en su edición de invierno de 1974. Allí leemos: Cuando la señora Ikeda dice algo, su esposo le toca el hombro y responde divertido: como usted diga, como usted diga.
Otro comentario y otro toque en el hombro. Descuida, no hay problema. Y al rato, quédate tranquila, no te preocupes. Ella hace lo mismo con él y su marido responde, ya sé, ya sé. Y así siguen dialogando y tocándose el hombro con íntima complicidad. En esa interacción, el señor Kodama creyó empezar a percibir por qué una cantidad tan grande de personas llamaban sensei o maestro a Daisaku Ikeda. En esa forma de dirigirse a su mujer tocándole el hombro y diciendo ya sé, hay implícita cierta timidez típica de los hombres japoneses. Muchas personas que se consideran cultas o pertenecen a la clase intelectual posiblemente vean con cierta condescendencia o, por qué no, con cierta envidia, la conducta franca y transparente de un hombre como Ikeda junto a su esposa. Cuando una persona se la despoja de atributos externos como el refinamiento social o la distinción cultural y queda expuesta a su condición humana más pura, se puede percibir la verdadera magnitud de su humanismo. Y esto es lo que ocurre con Daisaku Ikeda. Como se aprecia en su diálogo con el historiador británico Arnold Toynbee, Ikeda es una persona aguda y versátil, capaz de desempeñarse en muchos ámbitos distintos con notable eminencia y capacidad. Ese íntimo código de toques en el hombro y réplicas divertidas me ha parecido un gesto sorprendente y cálido. Al rato, creo percibir un vaho sahumerio cuando el señor Ikeda entra en la sala de estilo japonés deslizando las mamparas corredizas, mientras se anuda el cinturón de su haori. Enseguida entra su esposa diciendo, «¿Cuánto hacía que no nos veíamos?» Y me parece otra vez sentir olor a incienso. El señor Ikeda me agasaja con una ceremonia del té. Se pone de pie y rezonga. «Ay, no. Se me durmieron las piernas. Tengo que hacer la liturgia de la tarde». ¿Han encendido sahumerios?, le pregunto. No, responde sorprendido. ¿Hay algún popurrí aromático? No, no soy muy afecto a los popurrís. Pero tratando de descubrir el origen del aroma, sigo preguntando. ¿Será el perfume que usa su esposa? El señor Ikeda llama a su mujer. Dime, ¿te has puesto perfume? No, responde Kaneko. Ah, ya sé, dice de pronto. Debe ser la sala del altar. Encendemos incienso a la mañana y a la noche cuando hacemos la liturgia budista y la fragancia queda impregnada todo el resto del día. Debe ser eso, concluye su esposa. La verdad estamos tan acostumbrados que ya no nos damos cuenta del aroma. Y entonces el señor Ikeda empieza a bromear con ella. Le toca el hombro y le dice, señora Ikeda, por favor, use perfume cada tanto. El saludo de Kaneko da a entender que ella y el periodista se conocían de antes. En efecto, él le había hecho una entrevista 4 años atrás. Kodama escribe, la señora de la casa está igual, tal y como yo la recordaba. Sigue conservando el aire de una colegiala que acaba de terminar la escuela secundaria y recién ha dejado el uniforme. La visita del cronista dura 4 horas. Al término del intercambio, el señor Kodama le pregunta, ¿y cómo se siente? ¿Está más aliviada ahora que hemos terminado? Francamente sí, responde Kaneko sin dar vueltas. Esto fue más difícil que cualquier examen que haya rendido en mis épocas de estudiante. El periodista continúa escribiendo. La señora Ikeda ha respondido a mis preguntas estupendamente. Ella y su esposo son personas muy directas que no viven pendientes de las opiniones de los demás. Cuando la entrevista está por terminar, el presidente Ikeda dice en tono humorístico, ¿ya podemos dar por terminado el sufrimiento de este interrogatorio? Sí, responde el señor Kodama. Me imagino que habrá sido una tortura tener que responder tantas preguntas. Por compromiso, la mayoría de la gente diría, faltaba más, por favor. Usted está cumpliendo su trabajo, aunque piensen lo contrario. Pero increíblemente el señor Ikeda dice, usted lo ha dicho, una tortura. Nunca había oído a alguien decir, en un tono completamente agradable y sin ningún matiz despectivo, que una entrevista le hubiera resultado una tortura. La hospitalidad de los Ikeda se aprecia también en la siguiente anécdota. La noche antes de que yo fuera a hacerles la entrevista a nuestro departamento editorial, envió el presidente Ikeda mi último trabajo. Él estaba sumamente ocupado y debía quedarse trabajando hasta altas horas. Además, el día siguiente al mediodía tenía que entregar el original de un artículo a un diario. Aún así, él y su esposa leyeron mi obra, y no la hojearon a la ligera ni la miraron por encima. A juzgar por sus comentarios, habían hecho una lectura profunda y atenta. Incluso habían captado inferencias implícitas entre líneas. La cálida hospitalidad de los Ikeda, mencionada por el señor Kodama, no tenía nada que ver con los bocadillos que ambos le hubieran servido, ni con la etiqueta social.
Antes bien, se percibían la profunda consideración y el afán sincero con que ambos se habían prestado al encuentro con su invitado. Esta tradición ha caracterizado a los Ikeda como anfitriones desde los comienzos de su vida conyugal. Así lo refiere la cuñada de Kaneko. Personalmente, admiro la consideración y las molestias que ambos se toman cuando reciben a un huésped. Cuando Kaneko tiene algún compromiso fuera de su hogar, yo la reemplazo como anfitriona. El señor Ikeda siempre me pide que dé lo mejor de mí y espera que yo sea sumamente cordial, educada y considerada con las visitas. Pero sé que no hay quien iguale a Kaneko en ese sentido. La boda del matrimonio Ikeda tuvo lugar el 3 de mayo de 1952 en la ciudad de Tokio, en el templo Kankiryo, del distrito de Nakano. Se casaron de acuerdo con el rito nupcial budista en una fecha que para la familia Ikeda tiene un hondo significado. Su venerado maestro Yosei Toda había asumido el año anterior la segunda presidencia de la Soka Gakkai, el 3 de mayo de 1951. Así pues, en un gesto de consideración a su más cercano discípulo, Toda había sugerido que los esponsales se celebraran en esa misma fecha. Asimismo, la ceremonia se ofició inmediatamente después del 28 de abril de 1952, séptimo centenario del establecimiento del budismo Nichiren. Y 8 años después, también un 3 de mayo de 1960, Daisaku Ikeda asumió la tercera presidencia de la organización. En su libro sobre las mujeres de 1974, de enorme éxito editorial, el señor Ikeda escribió lo siguiente sobre su ceremonia de bodas. A su debido momento, decidimos casarnos. La boda, celebrada el 3 de mayo de 1952, consistió en una ceremonia y una modesta recepción, acorde con nuestros magros recursos. Fue una velada muy sencilla, pero nuestro mentor y nuestros amigos más cercanos nos ayudaron a hacer posible una boda sumamente grata y feliz. En otro ensayo, el señor Ikeda describe la determinación con que ambos iniciaron el matrimonio. Los dos teníamos los mismos propósitos y la misma visión de la vida. Nos prometimos el uno al otro que nos dedicaríamos al bienestar de la sociedad y a trabajar por la felicidad del pueblo. Hasta el día de hoy, nuestra determinación sigue siendo la misma y estoy seguro de que nada la hará cambiar en el futuro. Dicho de otro modo, no se trata de un dilema entre sacrificar la felicidad personal por la sociedad o ignorar la sociedad en favor de las aspiraciones privadas. De acuerdo con nuestra forma de vivir, esperamos ser profundamente felices dedicándonos a la misión que ambos elegimos. Para nosotros el éxito o el fracaso de nuestro matrimonio dependían de que esa nueva familia recién formada fuese un ambiente propicio que nos permitiera desarrollarnos y cumplir nuestra labor en la sociedad. Se entenderá entonces por qué nos tenían sin cuidado la magnitud de nuestra fiesta de bodas. El presidente Ikeda escribe en Sobre las mujeres: "Mi matrimonio es el tesoro de mi vida". Y agrega: "Lo que más le ha preocupado a mi esposa ha sido siempre mi alimentación. Como mi salud se vio debilitada en la juventud por la tuberculosis crónica, ella asumió la responsabilidad de cuidarme para que mis fuerzas aumentaran año tras año. Así que al casarme, no solo gané una esposa, sino una increíble nutricionista y enfermera. Creo que si he podido mantener un ritmo tan intenso de actividades desde mi juventud hasta el día de hoy, ha sido gracias al juicio acertado y a los cuidados de Kaneko". La joven pareja inició la vida matrimonial en unos cuartos de alquiler en Mita, en el barrio Tokiota de Meguro, abrigando en su corazón la máxima budista que dice que el invierno siempre se convierte en primavera. Para la señora Ikeda, su hogar no solo era el espacio privado de su familia, sino también un sitio de reuniones y un lugar de trabajo por el cual circulaba un desfile incesante de invitados y colaboradores. Una responsable veterana de la división femenina cuenta este episodio que demuestra la fuerte determinación de la señora Kaneko. Recuerdo que una vez Kaneko dijo: "Posiblemente hoy puedo compartir la vida con mi esposo gracias a la buena fortuna que acumulé en mi pasado. A eso se debe que hoy pueda estar en este lugar. No sé cómo expresar mi agradecimiento. Todo se debe a mi buena fortuna". También me señaló: "La buena fortuna es algo que uno mismo genera y que debe acrecentarse continuamente. De otro modo, cuando empieza a acabarse, es como una avalancha de rocas que se despeñan cuesta abajo. Por eso, a mi propia manera y en toda medida de lo posible, quiero avanzar de cara al futuro, aprovechando cada momento actual para crear buena fortuna". Antes, Kaneko había citado palabras de su esposo que atesoraba por su sabiduría. Las quejas borran la buena fortuna. La oración imbuida de agradecimiento construye una felicidad indestructible. Según refería a continuación, este espíritu positivo y optimista de valorar cada aspecto era parte de su filosofía de vida personal. En verdad,
La buena fortuna de la familia Ikeda se basa en la acumulación continua e incesante de infinitos actos de bien. Lo que comenzó siendo un pequeño beneficio fue cobrando volumen con los años y hoy es una vida rebosante de méritos. Además, la señora Ikeda había aprendido en su infancia el arte de convertir lo negativo en positivo para de ese modo crear buena fortuna. Una casera del edificio donde vivieron los Ikeda cuenta: La madre de la señora Ikeda me comentó una vez: fue una niña muy paciente. No recuerdo que se haya quejado ni siquiera en situaciones difíciles o bajo los efectos de la fiebre. Al ser la tercera de 4 hermanos, recuerda Kaneko, pasé bastante inadvertida en la familia Shiraki. Pero esto resultó ser una ventaja, no solo en mi infancia, sino incluso hasta el día de hoy. Su posición la eximió de ciertas responsabilidades en relación con sus parientes y de tener que mantener asiduos contactos familiares, cosa que ella agradeció porque le ha permitido enfocarse en su labor junto a la Soka Gakkai. El presidente Ikeda llama a sus hijos varones los 3 grandes. El mayor, Hiromasa, nació en 1953 y es vicepresidente de la SGI. Yosei Toda escogió llamarlo así con una sonrisa de satisfacción mientras decía: ¿no es un hombre magnífico? Con esos ideogramas podría llegar a ser un hombre de letras. Hiromasa recuerda una experiencia con su padre, muy afecto a las flores de cerezo. Íbamos por la calle admirando un remolino de pétalos que caían. Me volví hacia mi padre y dije: una nevisca de flores. Él agregó en verso: sobre los hombros de mi padre, y entonces mi mamá se sumó, y en el cabello de mi madre. Una nevisca de flores sobre los hombros de mi padre, y en el cabello de mi madre. Terminó siendo un poema memorable compuesto por madre, padre e hijo. En esa misma época, Hiromasa se hallaba ponderando qué carrera seguir. Al respecto recuerda: una noche después de las oraciones mi madre me ofreció un consejo. Tu vinculación con la Soka Gakkai te ha dado muchos beneficios, de modo que deberías dedicarte a ella. Sus palabras me ayudaron a decidirme. Con ese aliento materno en el corazón, Hiromasa se fue a vivir a Osaka, donde empezó a trabajar como profesor de ciencias sociales en las escuelas Soka de Kansai. El tercer hijo, Takahiro, hoy miembro del directorio de las escuelas Soka y también vicepresidente de la Soka Gakkai, sintió desde pequeño fascinación por la astronomía. Al parecer, fue un joven muy apasionado cuya vehemencia fue un fuerte rasgo de carácter durante su infancia. En un ensayo titulado Pensamientos sobre mi vida, mis 3 hijos y yo, publicado por Yodensha en 1976, Daisaku Ikeda escribe: hablando del descubrimiento interior de uno mismo, hay algo que le sucedió a Takahiro, mi tercer hijo, cuando en su primer año de secundaria se enamoró de la observación astronómica. En realidad, su interés había comenzado 3 años antes, cuando un muy buen amigo de nuestra familia le regaló un telescopio a nuestro segundo hijo, Shirohisa. Takahiro miró el cielo y, absolutamente excitado por el hallazgo, logró ver los anillos de Saturno. A partir de entonces, insistió en que necesitaba tener un telescopio más sofisticado para observar los astros con más detalle. Fue así como lo llevamos a una casa de instrumental óptico. No bien entró en la tienda, señaló de inmediato el telescopio que quería, pero resultó ser un artefacto muy potente orientado a la investigación científica. Mi esposa se opuso de inmediato, argumentando que Takahiro enseguida perdería el entusiasmo por su nueva afición y que sería mejor comprarle un instrumento más sencillo, algo más parecido a un juguete. Pero él no quiso saber nada con la sugerencia de su madre y se mantuvo firme en sus 13. Sentado obstinadamente frente al aparato, no parecía dispuesto a transigir. En medio del fuego cruzado, traté en vano de acercar ambas posiciones y de llevarlos a un acuerdo, pero la verdad sea dicha, a mí también me habían cautivado los anillos de Saturno. Así que convencí a mi esposa de que apoyara la moción y finalmente nos llevamos a casa el telescopio. Nunca olvidaré la expresión entre curiosa y divertida con que el vendedor observó nuestra dinámica familiar en la toma de decisiones. La situación dio lugar a otras reflexiones más profundas acerca de sus hijos. Sentí que era bueno que un joven, en la edad de la curiosidad y los descubrimientos, tuviera una pasión intelectual. Cuando se despierta una afición de este tipo, suele ir más allá de la simple exigencia curricular e incluso puede alcanzar alturas insospechadas. Los adultos, basados en sus propios preconceptos e ideas limitadas, a menudo tratan de tronchar estos brotes de curiosidad sin ver que de ese modo tuercen el desarrollo natural de los niños. Shirohisa, el segundo de los 3 grandes Ikeda, trabajó en la Universidad Soka con enorme compromiso hacia los estudiantes.
Falleció muy joven, a los 29 años. El hermano menor de la señora Ikeda, Yuji Shiraki, y su esposa Miyoko describen el momento en que le expresaron sus condolencias a Kaneko un 3 de octubre de 1984, en palabras de Miyoko Shiraki. Desde el hospital donde había estado Shirohisa, fuimos a la estación de Tokio para recibir a la señora Ikeda, quien había regresado de Osaka con urgencia. Estábamos destrozados de aflicción, pero cuando vimos a la señora Ikeda, fue ella la que se puso a consolarnos y alentarnos sinceramente. Hablamos brevemente en la estación. Aunque no puedo imaginar siquiera lo que habrá sido su dolor de madre, ella se mostró compuesta como de costumbre. Bajó del tren con delicadeza y nos sorprendió diciendo: ¿están bien? Pobrecitos, ¿cómo deben de sentirse? Recuerdo que su comentario me dejó algo extrañada, hasta que caí en la cuenta de que se estaba refiriendo al frío. Ese día había hecho mucho calor. Incluso Shirohisa en el hospital había observado que era un día sofocante, así que mi esposo y yo íbamos vestidos con ropa de manga corta desde temprano. Solo que al caer la noche, de pronto había bajado mucho la temperatura. Incluso en momentos así, la señora Ikeda había tenido el gesto de preocuparse por nuestro bienestar. Yuji Shiraki agrega: tras la muerte de Shirohisa, Daisaku y Kaneko expresaron su firme determinación de cuidar de todas las maneras posibles a los dos hijos del joven. Siempre están pendientes de sus nietos y creo que ambos han decidido vivir muchos años, justamente para poder velar por ellos. Kaneko y la viuda de Shirohisa tienen una relación muy estrecha. Parecen madre e hija unidas por lazos de sangre. De hecho, Kaneko siempre había querido tener una hija mujer. Si miro la vida de mi hermana retrospectivamente, la única cosa que cambió para ella después de casarse fue que empezó a dormir menos horas por día. Hasta donde sé, y desde que tengo uso de memoria, Kaneko siempre ha sido igual, sobre todo en su capacidad de trazarse un rumbo y no detenerse ni desviarse de él. Un miembro de la división de jóvenes que se encontraba en Osaka junto al presidente Ikeda cuando éste recibió la noticia del fallecimiento, contó el siguiente episodio a un amigo suyo que vivía en Tokio. Esa noche el señor Ikeda envió a su esposa de regreso a Tokio y se quedó hasta el final de la reunión. Hasta el último instante estuvo inspirando y alentando a los miembros de la división de jóvenes a que se desarrollaran. La mañana siguiente en el aeropuerto, mientras partía rumbo a la capital, dijo al grupo de personas que habían ido a despedirlo: les confío el futuro de Kansai a todos ustedes. Cuando el avión despegó, los miembros nos pusimos a llorar con el más hondo desconsuelo, conmovidos por la preocupación y la benevolencia del presidente Ikeda hacia cada uno de nosotros, sabiendo que acababa de perder repentinamente a su propio hijo. Los dos hijos de Shirohisa egresaron de la Universidad Soka, donde había estudiado su padre. Ambos, herederos de su compromiso con la educación, también se han dedicado a la docencia. El señor Ikeda escribió lo siguiente sobre su esposa en el libro Mi historia de vida. Una revista femenina me solicitó un artículo para su edición de Año Nuevo y en respuesta escribí el ensayo para mis hijos, donde expresé: cuando mis hijos se enamoren y se casen, hay una sola cosa que les diré y ella será: por mí no se preocupen, pero por favor, cuiden muy bien a su madre. Ella tal vez haya dicho que el 3 de mayo fue el funeral de nuestra familia, pero desde ese día no ha hecho más que dedicarse a nuestra misión, siempre con una sonrisa. Como esposo y camarada le estaré eternamente agradecido. ¿Cómo ve la señora Ikeda a su marido, quien la admira sin ahorrar palabras de elogio? Leamos qué cuenta una líder de la división femenina. La señora Ikeda siempre nos dice con humildad: la relación entre mi esposo y yo es como la que hay entre el sol y la luna. Él es el sol y yo soy la luna que refleja su luz. Si el sol desapareciera, yo perdería todo mi brillo. Es habitual oírla decir: recuerden, más importante que ganar siempre es ocuparse de no perder. En cualquier situación que les toque vivir, nunca sean derrotadas. Vivir sin ser derrotados. Estas palabras condensan la determinación de Kaneko y su experiencia de honrar la vida que ha construido junto a su esposo sin jamás mirar atrás. He aquí uno de los muchos poemas del señor Ikeda donde nos parece escuchar la determinación de su esposa. Que siempre y por siempre podamos mirar juntos la vida desde la cima del monte Fuji. 12 de octubre de 2002 en Hachioshi, Daisaku. De esta manera concluimos la historia de Kaneko. Esperamos que esta inspiradora historia haya podido alentar y conmover a cada uno de los que la escucharon, y no se pierdan de volver a escucharlo todas las veces que lo deseen. A su vez, deseamos que así como la protagonista de esta historia,
todos podamos ser expertos y expertas en el arte de crear felicidad y valor en nuestra vida cotidiana y de la de quienes nos rodean. Muchas gracias por haber escuchado este podcast de Humanismo Soca.